Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez Miranda, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos por este tema relacionado a la intención del presidente de la República de asistir mañana al Congreso para dar un mensaje a la nación. Es una situación que, si bien está contemplada en la Constitución, digamos, no es muy común que el presidente de la República asista al Congreso para brindar un mensaje de este tipo que no sea en 28 de julio. Cuéntenos un poquito desde el punto de vista constitucional lo sui generis que es esta situación para que el público lo entienda un poco más. En principio debe recordarse que la Constitución es sumamente presidencialista, la que hoy en día tenemos. El presidente de la República puede concurrir tantas veces quiera al Congreso y el Congreso está obligado a recibirlo. Se entiende que debe programar el Congreso la expresión misma del presidente en el siguiente pleno que pueda tener. Y eso es lo que más o menos está haciendo ahora el Congreso. El problema es de que en una separación de poderes no debería ser tan fácil, tan sencillo que el presidente pida asistir al Congreso en cuanto tenga un problema o cuando se esté fiscalizando su gestión o cuando, como en este caso, algunos parlamentarios consideran va a pretender influir, interferir en un proceso, en un procedimiento que en el Perú se denomina de vacancia por incapacidad moral permanente. Es sui generis, además, porque a lo largo de su mandato, el presidente de la República ha demostrado que no es proclive a aparecer en los medios de comunicación porque tiene diversas fallas para comunicarse, fallas que son bastante obvias y son extrañas para una persona que ya ha hecho política durante muchos años en su carrera sindical. Eso denota de que posiblemente va a leer un discurso y ese discurso inevitablemente va a tener que referirse al procedimiento de vacancia. Y con ello se va a configurar posiblemente una relación de mayor conflicto. Recordemos que inicialmente no habían votos suficientes para vacar a Vizcarra. Fue su participación en el Congreso lo que enfervorizó, indignó a muchos congresistas que estaban en duda. Por tanto, hoy día solo se va a votar la admisión de la vacancia. Lo que no quiere decir que sea una votación definitiva. Esta va a ser posterior a la intervención del presidente de la República. Ahora, por tanto, señor doctor Álvarez, precisamente en este instante en el Congreso de la República se acaba de aprobar ya la moción de vacancia en contra del presidente de la República. Vamos a escuchar, acompáñenos por favor unos instantes, por 76 votos a favor, 46 en contra y algunas abstenciones. Escuchemos. Son imágenes precisamente del Congreso de la República. Se acaba de aprobar la moción de vacancia contra el presidente de la República por 76 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. Es la información que tenemos en este momento. Información en vivo desde el Congreso de la República. Hemos estado hace instantes. Sí, perdón, vamos a corregir las cifras. Son 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Es el resultado final de esta votación en el Congreso de la República. Ha sido aprobada entonces la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Retomamos la entrevista con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, y a la luz de estos resultados en el Congreso de la República, doctor Álvarez, ¿cómo ve el panorama de cara a lo que va a ser el debate de esta moción de la vacancia presidencial
contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y en qué posición queda Pedro Castillo con su asistencia al Congreso el día de mañana, que también ha sido aprobado ya por la Junta de Portavoces a partir de las 5 de la tarde. Sorpresiva la intención de aparecer en el Congreso por parte del presidente de la República antes de que el Congreso lo llame para defenderse de la moción de vacancia. Eso es una especie de interferencia, piensan algunos congresistas, puede abonar de pronto a una circunstancia contraria al deseo del Ejecutivo. ¿Qué puede decir el presidente Castillo que evite la continuación del proceso de vacancia? Al contrario, podría su discurso enervar los ánimos, indignar a los congresistas que en este momento permanecen contrarios a la vacancia. Fíjense ustedes que prácticamente son 10 votos los que le faltaría a la moción para ser aprobada en forma definitiva. Solamente ha sido admitida con 76 votos y la Constitución exige 2/3 del número total de miembros del Congreso. Por tanto, en este momento el presidente Castillo no se debe sentir amenazado. No existen los votos para una vacancia. Lo que existe es el deseo de la mayoría del pueblo para que mejore su gabinete ministerial y mejore las líneas programáticas y las defina, por último, de su gobierno en sus próximos 4 años y casi 4 años y medio. Lo que tiene que hacer el presidente Castillo básicamente es tratar de concertar voluntades, llamar a los mejores técnicos a su gabinete ministerial, prescindir de aquella gente que, si bien es cierto, lo ha apoyado económicamente, políticamente para su victoria, pero su compromiso con el país es superior al compromiso político que pueda tener con algunos miembros de su entorno. Ahora, doctor Álvarez, precisamente parte de las argumentaciones de los miembros de la oposición que han impulsado precisamente esta moción de vacancia era que si bien no se podían alcanzar esos 87 votos para que se ejecute la vacancia, lo que sí buscaban eran los 52 votos iniciales para que se admita a trámite, se pueda finalmente hacer que el presidente de la República acuda al Parlamento o en su defecto envíe a su abogado. La intención de Pedro Castillo de asistir al Congreso de la República a través de este oficio que envió el premier Aníbal Torres la semana pasada no es una intención, o no se podría leer como una intención de querer adelantarse a lo que ya se iba a venir. Bueno, adelantarse entre comillas, porque finalmente el voto, la moción de vacancia ya ha sido aprobada en el Congreso de la República y también ha sido aprobada la presencia del presidente mañana en el Parlamento. ¿Podría cambiar en algo el panorama que Pedro Castillo mañana dé un discurso ante la representación nacional en medio de este contexto donde ya se aprobó admitir a trámite esta moción de vacancia? Yo creo que no puede cambiar nada para bien de él. Si fuese yo asesor del presidente de la República, no le hubiera recomendado asistir, porque no puede decir nada, no hay nada que pueda decir que pueda favorecerlo. Por el contrario, es posible que él cometa errores, él indigne a algunos congresistas y puedan ellos ser ahora partidarios, a partir del discurso de Castillo, partidarios de la vacancia. Ajá. No tiene nada que ganar, lo que tiene que hacer es esperar que el Congreso le dé fecha y hora para que se defienda con su abogado de los cargos, de las observaciones presentadas en la moción de vacancia. Eso es lo que procedía. Fíjese usted, va a asistir mañana el presidente de la República y en unos pocos días tiene que volver al Congreso a responder con su abogado la moción de vacancia. Eso lo va a desgastar porque es un personaje que no se conoce por su capacidad de comunicación ni de oratoria, por el contrario. Entonces, más que beneficiarlo, lo puede perjudicar.
Ahora, vayamos a otro tema dentro de esta misma línea, doctor Álvarez. ¿Qué pasa si Pedro Castillo mañana en el discurso ante el Congreso de la República dice algo relacionado a este tema de la moción de vacancia? ¿Podría constituirse algún tipo de falta que podría perjudicar al presidente Castillo, es decir, hacerlo pasible de algún tipo de acusación constitucional por adelantarse a opinar o a hablar sobre hechos que están contemplados en otro procedimiento que está en curso en el Congreso de la República? Personalmente pienso que no. Personalmente pienso que el presidente Castillo va a referirse ineludiblemente a la vacancia y eso en sí mismo podría entrañar una falta ética, pero no una infracción constitucional, que además no estaría tipificada en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Uh-huh. Claro, pero en ese sentido igual es como querer poner o querer jugar en adelantado frente a lo que el Congreso de la República quiere hacer. Y eso se podría explicar con un presidente como Fernando Belaúnde o como Alan García, incluso Vizcarra, que tienen una capacidad oratoria considerable, pero no con un presidente que no la tiene. Claro, es decir, podría, digamos, su intento de mejorar las cosas podría ser, mejor dicho, para ponerlo en términos sencillos, la cura podría ser peor que la enfermedad. Exactamente, y se trata de un presidente cuyo gobierno hace agua prácticamente en casi todos los ministerios, en todos los sectores, no tiene políticas definidas, lo poco que hace se hace mal y sus ministros están cuestionados no por detalles técnicos, no por temas insignificantes, sino por hechos sumamente graves. Se trata de uno de los gabinetes más cuestionados en la historia de la República. Por tanto, lo mejor que hubiera podido hacer, por ejemplo, si se trata de sorprender a la representación parlamentaria, es cambiar de gabinete hoy día y presentarse ante la citación del Congreso por el procedimiento de vacancia, presentarse con un nuevo gabinete integrado por técnicos calificados en cada uno de los sectores. Ante eso, sí quedaba desactivada la vacancia. Ahora, doctor, quisiera hablar de otro tema con usted relacionado al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. El fin de semana hemos visto un video en donde el señor Pacheco sale a decir que está dispuesto a colaborar con la justicia y que dirá lo que tenga que decir, caiga quien caiga, resulte culpable o inocente quien resulte culpable o inocente. Y este video en el que el señor Pacheco sale a hablar de esta manera ha sido considerado, por un lado, como una amenaza contra quienes evidentemente están involucrados en los actos ilícitos contra él, y por otro lado, como una verdadera intención de acudir a la justicia y acogerse a la colaboración eficaz. Hoy el señor Pacheco tenía una citación en el Ministerio Público a la cual no ha asistido. ¿Cuál es su lectura después de haber escuchado este video y de que finalmente no se acerque a cumplir con esta citación en el Ministerio Público? Creo que lamentablemente todos estamos de acuerdo con que fue una amenaza. O sea, no se dirigió ni a la Nación, ni al Ministerio Público, ni a la Administración de Justicia. Él se ha dirigido con ese video a su entorno personal y a su entorno político, con un mensaje muy claro. Si no le dan las garantías, posiblemente de impunidad, él va a solicitar ser colaborador eficaz, lo que tendría muchos problemas para aquellos involucrados en los hechos en los cuales ha participado, porque posteriormente, para calificar como colaborador eficaz, tendrían que señalarse información nueva, útil y nueva, lo que sería sumamente complicado para los siguientes postulantes a colaboradores eficaces. Pero ese ha sido un mensaje básicamente a su entorno, una amenaza. Claro, y ahora, el hecho de que no se haya acercado hoy a la cita con el Ministerio Público después de haber emitido este video donde se mostraba pues en primera cuenta una voluntad de colaborar con la justicia, ¿qué nos puede decir esto? Ratifica el hecho y lo que tendría que hacer un Ministerio Público que
que ya ha demostrado en otros casos ser sumamente proactivo, es inmediatamente detener a la persona, más que para sancionarlo, castigarlo, sino al contrario, para garantizar de que no le vaya a suceder ningún accidente en esta semana y para garantizar su participación en las investigaciones. Ujú. Es ahora, hoy día, cuando el Ministerio Público debería garantizar que el señor pueda rendir sus manifestaciones, no vaya a ser que se le impidan las circunstancias posteriores. Ahora, lo que usted está diciendo es que se pueda dictar una prisión preliminar o preventiva contra el señor Bruno Pacheco. Sí, definitivamente, es una persona que... ¿Y se en un configuran video, los hechos para que se pueda dictar esas medidas de restricción? el Ministerio Público ha dictado detención en casos mucho más leves. Ujú. En este caso hay un video donde él acepta que ha participado en hechos delictuosos. Entonces, eso no existió en ninguno de los otros casos en los cuales el Ministerio Público realizó acciones con diligencia, con rapidez, para asegurar precisamente el contenido, los indicios para una investigación útil. Ujú. Claro, y yo se lo pregunto porque en el video podemos escuchar a Bruno Pacheco decir muchísimas cosas, sin embargo, en ningún momento dice, sí, bueno, yo participé en tráfico de influencias, yo participé en, qué sé yo, patrocinio ilegal o en alguno de los delitos que configuran una causal, ¿no?, de delito frente a las autoridades. Lo que él dice es que él va a hablar todo lo que sabe, ¿no?, y que inocentes o culpables, él dirá las cosas frente a un juez o a un fiscal. Técnicamente no está diciendo, o por lo menos tácitamente no está diciendo que él ha cometido un delito, ¿no? Y Claro, una de las cosas que se configuran pero se para cruza. precisamente pedir la colaboración eficaz o ser parte de la colaboración eficaz es reconocer la participación en un delito. Claro, pero eso se cruza con las declaraciones anteriores de la señorita que Karelim López. hacía lobby en Palacio de Gobierno, y se cruza también con otros hechos y otras investigaciones periodísticas que señalan que el señor Pacheco ha participado directamente en una serie de hechos que conviene al país que se diluciden cuanto antes. Ujú. Es decir, en este momento el Ministerio Público tendría que tomar una decisión con respecto al futuro del señor Bruno Pacheco, sobre quien además existen una serie de órdenes de restricción, por ejemplo el impedimento de salida por 18 meses. Ya existen restricciones, hay un anuncio de su parte, por tanto, incluso para garantizar su seguridad personal, convendría de que el Ministerio Público lo tenga a resguardo. Alguien que supuestamente garantiza información valiosa con respecto a una organización criminal que tiene en gran medida el poder en sus manos, puede sufrir cualquier tipo de inconveniente, de un accidente, y perderse ese testimonio valioso. Ujú. Un Ministerio Público a cargo de las investigaciones, a cargo de la legalidad, tiene que tomar todo tipo de acciones destinadas a garantizar esa información valiosa. Por último, doctor Álvarez, yo quería preguntarle sobre este habeas corpus que ha presentado el doctor Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, en relación a esta otra acusación constitucional que existe contra el mandatario en el Congreso de la República. Esta habeas corpus lo que argumenta es que no se ha seguido el debido proceso y que además se tiene que respetar el Estado de Derecho. ¿Procede o no procede esta acción de amparo interpuesta por el abogado del mandatario frente a las autoridades? Sería aventurado de mi parte señalar que procede o no procede, porque habría que estudiar el argumento del habeas corpus, de la demanda, y contrastarla con el procedimiento seguido en el Congreso. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, el partido, la bancada del presidente de la República no ha señalado lineamientos por los cuales se pueda presumir que no se ha seguido el debido proceso parlamentario. Antes bien,
el habeas corpus parece ser que es simplemente un recurso, un disparo al aire para ver si es que un juez constitucional paraliza, frena, lo libera de esta acusación constitucional. Es un recurso básicamente que en el ejercicio de la profesión se denomina poco despectivamente tinterillaje. Muchas gracias, doctor Ernesto Álvarez Miranda.